En la cena, mi hijo Mateo dijo en voz alta: «Eres un perdedor, pero el nuevo esposo de mamá no lo es». No dije nada, pero me sentí profundamente ofendido. Una semana después, Mateo se quedó sin coche, sin dinero y sin un techo sobre su cabeza. Esa misma noche, mi exesposa me llamó aterrorizada y dijo algo que lo cambió absolutamente todo. Antes de continuar, por favor, suscríbete al canal y déjanos saber desde dónde nos escuchas en los comentarios. En la mesa durante la cena familiar en nuestra acogedora casa, el aroma de la carne asada todavía flotaba en el aire, mezclándose con el leve olor del puré de papas, enfriándose en los platos. Era una típica tarde de primavera en nuestra ciudad, de esas en las que las ventanas se dejaban entreabiertas para dejar entrar la brisa fresca del gran río cercano. Mateo, mi hijo de 30 años, estaba sentado frente a mí, pinchando los restos de su comida con más fuerza de la necesaria. Sofía, mi hija de 28 años, estaba a mi derecha, su cálida sonrisa intentando mantener la paz como siempre. Habíamos estado charlando de nada en particular: el trabajo, el clima, las lilas en flor en el patio trasero. De repente, Mateo golpeó su cubierto contra la mesa. El estruendo resonó como un disparo en la silenciosa habitación. «Eres un perdedor, papá», dijo en voz alta, su voz cortando el aire como un cuchillo. «Pero el nuevo esposo de mamá, Ricardo, no lo es. Él sí que sabe cómo moverse. Grandes negocios, coches de lujo, todo lo demás. Creo que empezaré a llamarlo padre a partir de ahora». Las palabras quedaron suspendidas, pesadas y afiladas. Sentí una sacudida en el pecho, como si alguien me hubiera dejado sin aire de un puñetazo. Apreté mi vaso de agua, la condensación resbaladiza bajo mis dedos. Pero no dije nada. Todavía no. Sofía ahogó un grito, llevándose la mano a la boca, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. La foto familiar en la pared detrás de Mateo captó mi atención, una instantánea descolorida de hace 10 años. Todos nosotros sonriendo en una barbacoa en el patio, antes de que el divorcio lo destrozara todo. ¿Cómo podía decir eso, después de todo lo que yo había hecho? «Mateo, eso no es justo», replicó Sofía, su voz firme pero con un matiz de dolor. Se inclinó hacia adelante, su silla crujiendo ligeramente. «Papá ha estado ahí para nosotros toda nuestra vida. Él es quien construyó esta familia, no un extraño. Estás siendo cruel». Mateo resopló, apartando su plato con tanta fuerza que casi se deslizó fuera de la mesa. «¿Cruel? Vamos, hermana, míralo». Todavía deslomándose en la construcción a los 60 años, saliendo adelante a duras penas. Ricardo es una verdadera historia de éxito. Él sabe cómo ganar. ¿Papá? Él es simplemente promedio. Se levantó bruscamente, su silla raspando contra el suelo de madera, el sonido crispando mis nervios. Me quedé sentado, aturdido en silencio, mi mente retrocediendo a un momento de años atrás. Fue justo después del divorcio, cuando Elena me dejó por lo que ella llamó una vida mejor. Mateo tenía 20 años entonces, recién salido de un instituto técnico y sin rumbo. Le había entregado las llaves de un sedán nuevo, nada llamativo pero fiable, algo para que empezara. «Esto es para ti, hijo», le había dicho, orgulloso como nunca. Pero él había arrugado la nariz y murmurado: «Gracias, supongo. Pero Ricardo tiene un coche de lujo». Esa punzada se había desvanecido con el tiempo, enterrada bajo la rutina diaria de mantenerlo, pagar su alquiler, cubrir sus facturas mientras él perseguía un plan mediocre tras otro. ¿Y ahora esto? «Mateo, siéntate», logré decir finalmente, mi voz baja y uniforme, aunque apretaba la mandíbula con tanta fuerza que me dolía. «Somos una familia, no hablamos así». Él se rió, un ladrido amargo que no llegó a sus ojos. «¿Familia? Sí, claro. Me has estado frenando, papá. Ricardo es el que lo entiende. Él ofrece consejos reales, oportunidades reales. Tú simplemente estás obsoleto». Con eso, agarró su chaqueta del respaldo de la silla,
y se dirigió hacia la puerta, sus pasos pesados sobre las tablas del suelo. Sofía extendió la mano sobre la mesa, apretando la mía. «No lo escuches, papá. Se equivoca. Eres el mejor padre que podríamos tener. Él solo está, no sé, celoso o algo». Sus palabras fueron un bálsamo, pero la herida estaba fresca. Ella también se levantó, dándome un rápido abrazo, sus brazos cálidos y reconfortantes. «Hablaré con él más tarde. Te quiero». Luego lo siguió, la puerta principal cerrándose con un clic detrás de ella, dejando la casa en un silencio espeluznante. Me quedé sentado, mirando la mesa desordenada, los platos a medio comer, las servilletas arrugadas, el asado ahora cuajándose en sus jugos. Mi mente corría, uniendo las piezas de la traición. ¿Cómo habíamos llegado a esto? Mateo viviendo sin pagar alquiler en la casa que yo le había comprado, conduciendo el coche que yo mantenía, todo mientras se congraciaba con Ricardo, ese empresario astuto de 55 años que apareció justo después del divorcio. Ricardo, con sus trajes a medida y su sonrisa petulante, siempre susurrando al oído de Elena sobre cómo él elevaría a la familia. ¿Pero yo? Yo había sido el que vertía cemento bajo el calor de la ciudad, construyendo no solo casas, sino un futuro para mis hijos. La foto en la pared ahora se burlaba de mí, un recordatorio de tiempos más felices. El reloj hacía tic-tac suavemente en la cocina, cada segundo amplificando el vacío. No me moví para limpiar los platos, ni siquiera me levanté. En cambio, dejé que la ira hirviera a fuego lento, dándole vueltas en mi mente como una piedra, sintiendo cómo se afilaba hasta convertirse en algo resuelto. Pensé en cada turno de noche, cada vacación omitida para cubrir sus facturas, cada vez que me había restregado el nombre de Ricardo en la cara. Ya era suficiente. Si Mateo quería llamarme perdedor, aprendería cómo era la vida sin mi apoyo. Era hora de marcar un límite. El aire nocturno en el patio trasero era fresco, con el leve aroma de las lilas en flor de la valla del vecino. Dejé la mesa tal como estaba. Las luces aún encendidas en el comedor proyectaban un cálido resplandor a través de la puerta corrediza de cristal. Cogí una cerveza de la nevera, la botella fría sudando en mi mano, y salí, la cubierta de madera crujiendo bajo mi peso. Las estrellas brillaban con toda su fuerza sobre la ciudad, centelleando como diamantes esparcidos contra el cielo de terciopelo. Quité la chapa con un satisfactorio siseo, la espuma desbordándose ligeramente, y di un largo sorbo, dejando que la amargura coincidiera con la que se estaba acumulando dentro de mí. Caminando por el patio, la hierba húmeda por un chubasco primaveral anterior, no podía quitarme de la cabeza las palabras de Mateo. Resonaban en mi mente, cada repetición alimentando un fuego que había mantenido controlado durante mucho tiempo. Sentado en la vieja silla del patio, la que yo mismo había construido años atrás, con la pintura desconchada por el uso de las estaciones, miré hacia esas estrellas, mi mente divagando. Era como si estuvieran sacando recuerdos de mí uno por uno. Recordé el día que le compré a Mateo esa casa, 5 años después del divorcio. Tenía 25 años, saltando de un trabajo a otro, siempre con excusas. «Papá, necesito estabilidad para ponerme de pie», había dicho por teléfono con voz suplicante. Así que hice lo que cualquier padre haría. Eché mano de mis ahorros y di el pago inicial de una modesta casa de 2 dormitorios en un suburbio tranquilo no muy lejos de aquí. La hipoteca estaba a mi nombre, por supuesto. Su historial crediticio estaba por los suelos. «Esta es tu oportunidad, hijo», le dije mientras estábamos en la sala de estar vacía. El olor a pintura fresca era fuerte en el aire. Él había sonreído, dándome una palmada en la espalda. Pero en cuestión de meses, los pagos comenzaron a salir de mi cuenta, únicamente. «Solo esta vez, papá», se convirtió en «solo hasta que consiga algo grande». ¿Y Ricardo? Él ya andaba merodeando en segundo plano,
llevando a Elena a viajes lujosos mientras yo pagaba las facturas de nuestros hijos. Otro sorbo de cerveza. El líquido frío me ancló mientras la indignación crecía. Recordé la Navidad pasada, Mateo desenvolviendo el sobre que le había dado con un cheque para las reparaciones de su coche. Gracias, pero Ricardo está hablando de invertir en mis ideas, había dicho con desdén, guardándolo. ¿Las ideas de Ricardo? Siempre las de Ricardo. Ese hombre se había ganado el favor de mi exfamilia, posicionándose como el héroe mientras yo era la base sobre la que se sostenían. Pero esta noche, bajo estas estrellas, algo se cristalizó. No iba a dejar pasar esto. La justicia había sido mi guía todos estos años, trabajando horas extras en las obras, el polvo cubriendo mis botas, todo para darles lo que yo nunca tuve. La codicia de Mateo, su desdén por mi generosidad. Era hora de que aprendiera cómo era la vida sin ella. Aplasté la lata vacía en mi mano, el metal arrugándose con un agudo crujido, y la puse en la barandilla. La primera luz del amanecer insinuaba el horizonte oriental, volviendo el cielo de negro a un gris suave. Mis ojos se endurecieron mientras lo veía acercarse, un propósito asentándose sobre mí como el rocío de la mañana. Mientras los primeros rayos de sol perforaban el horizonte, me levanté temprano, mi cuerpo impulsado por la resolución que se había solidificado durante la noche. Las estrellas del patio trasero se habían desvanecido, pero su claridad permanecía en mi mente como un mapa que guiaba mis próximos movimientos. Me salté el desayuno, cogiendo solo mis llaves del gancho junto a la puerta, el metal frío contra mi palma. Al entrar en mi vieja camioneta, el motor cobró vida con un rugido familiar, rompiendo el silencio de la mañana. El rocío se aferraba a los parabrisas de los coches aparcados a lo largo de las calles suburbanas, mientras conducía hacia el barrio de Mateo, el que yo había elegido por su seguridad y proximidad años atrás. El aire era fresco, impregnado del olor a hierba mojada, pero mi concentración era total, sin dudas, solo acción. Al detenerme en la acera frente a su casa, noté el sedán reluciente en la entrada, su capó todavía brillante por el último lavado que yo había pagado. La casa en sí parecía habitada pero descuidada, con las cortinas corridas contra la luz de la mañana. Salí, mis botas crujiendo en el camino de grava, y llamé firmemente a la puerta. 3 golpes sólidos que resonaron con mi determinación. Dentro, oí un movimiento, luego el giro de la cerradura. Mateo abrió la puerta, con el pelo alborotado, los ojos legañosos por lo que debió ser una noche larga. Llevaba un pijama arrugado, muy lejos del hombre seguro de sí mismo que había lanzado insultos en la cena. «Papá, ¿qué haces aquí tan temprano?», murmuró, frotándose la cara, la sorpresa mezclada con irritación en su voz. No me anduve con rodeos, manteniéndome firme en el porche. «Estoy aquí por las llaves del coche, Mateo. Dámelas». Él parpadeó, luego se rió. Una risa forzada e incrédula que sonó como papel de lija. «¿Qué? No, ese es mi coche. Me lo regalaste». «¿Regalártelo?», repetí, mi voz firme, aunque un recuerdo me golpeó al mirar el coche. Fue el día que lo sorprendí con él, llegando a nuestra antigua entrada con el coche nuevo, un lazo en el capó como en esos anuncios. Tenía 22 años, sin trabajo después de abandonar el instituto técnico. «Esto te ayudará a empezar, hijo», le había dicho, radiante, pero él se había encogido de hombros diciendo: «Está bien, supongo. Ricardo tiene algo más llamativo en mente para mí algún día». Ese desdén casual me había dolido, pero lo había ignorado, pagando el dinero del seguro cada mes desde entonces. Ahora, bajo el sol de la mañana, ese recuerdo alimentaba mi resolución. «Está registrado a mi nombre», continué, sacando la documentación doblada de mi bolsillo, el papel crujiente. «He pagado cada factura, cada reparación, es mío, y voy a recuperarlo». El rostro de Mateo se endureció, su postura cambiando mientras se agarraba al marco de la puerta. «No puedes simplemente aparecer y llevártelo. Eso es un robo». Me acerqué, mi mirada a su nivel.
No, hijo. Quedártelo sin permiso, eso es un robo. Dame las llaves, o llamaré a la policía ahora mismo. Que ellos lo solucionen. Él dudó. Sus ojos yendo del coche a mí. Una vecina al otro lado de la calle se detuvo mientras regaba sus flores, mirándonos con curiosidad, la manguera goteando agua sobre la acera. La tensión aumentó. El canto de los pájaros en los árboles contrastaba con el enfrentamiento. Finalmente, con una maldición murmurada, Mateo desapareció dentro, volviendo con las llaves colgando de su mano. Me las tendió, sus dedos temblando ligeramente. Bien, tómalo. Pero esto es bajo, papá, muy bajo. Ricardo tiene razón sobre ti, solo eres un amargado. Tomé las llaves sin decir palabra, sintiendo su peso, una pequeña victoria en mi palma. Al sentarme en el asiento del conductor, el cuero familiar bajo mí, arranqué el motor. Ronroneó suavemente, gracias a la puesta a punto que había financiado el mes pasado. Mateo se quedó en el porche, furioso, con los brazos cruzados mientras yo daba marcha atrás. En el espejo retrovisor se hizo más pequeño, pero el fuego en sus ojos persistía. Al alejarme, las calles de la ciudad desplegándose ante mí, pasando junto a los arces en ciernes y las casas tranquilas, sentí un impulso de energía. El reloj del salpicadero avanzaba, y mis pensamientos se desplazaron al siguiente paso. El centro no estaba lejos, y el banco abría pronto. Esto era solo el principio. El trayecto hasta el centro de la ciudad me llevó por rutas familiares. El gran río brillaba a mi izquierda, bajo el sol naciente. Aparqué el sedán en el estacionamiento del banco, el asfalto todavía frío de la noche, y cogí mi carpeta de documentos de la guantera. Extractos, escrituras, todo meticulosamente organizado. Al atravesar las puertas de cristal, se abrieron con un suave silbido, reflejando el claro cielo primaveral. Dentro, el vestíbulo estaba en silencio. El suelo de baldosas resonaba con los clics de mis botas mientras me acercaba al mostrador. Una joven con una blusa impecable levantó la vista. La pantalla de su ordenador parpadeaba con el logo del banco. «Buenos días, señor. ¿En qué puedo ayudarle hoy?», preguntó, su tono profesional y neutral. Puse mi identificación y los papeles de la hipoteca en el mostrador, extendiéndolos metódicamente. «Necesito cancelar los pagos automáticos de esta cuenta. Es por una propiedad que poseo, pero el acuerdo de residencia ha cambiado». Ella asintió, tecleando en su teclado, los clics rítmicos. Mientras revisaba los detalles, mi mente divagó brevemente hasta el día en que firmé esos papeles. Mateo había estado allí, holgazaneando en la oficina inmobiliaria, mirando su teléfono mientras yo firmaba página tras página. «Gracias, papá. Este lugar es perfecto», había dicho despreocupadamente, sin siquiera levantar la vista. Yo había cubierto el pago inicial con mis ahorros de horas extras, el polvo de la construcción todavía en mis poros por los largos días en la obra. Elena ya se había ido para entonces, con Ricardo. Pero yo había querido darle a Mateo una base estable. Ahora, mientras la cajera pedía confirmación, ese recuerdo subrayaba la necesidad de este paso. «Todo cuadra», dijo después de un momento, imprimiendo un formulario. «Tendrá que firmar aquí para detener las transferencias. Notificaremos al residente por correo, pero podría tardar unos días». Firmé con un trazo firme, el bolígrafo deslizándose suavemente. «Está bien, gracias». Mientras recogía mis papeles, mi teléfono vibró en mi bolsillo, una vibración insistente que cortó la calma del vestíbulo. Me aparté a un rincón tranquilo, cerca de una planta en maceta con hojas brillantes, y respondí. Era Mateo, su voz estallando por la línea antes de que pudiera hablar. «¿Papá? ¿Qué demonios? El banco acaba de llamar. Dicen que los pagos se detienen. ¿Me estás desahuciando? Esta es mi casa». Mantuve mi tono uniforme, agarrando el teléfono con más fuerza, el plástico caliente contra mi oreja. «Es mi casa, Mateo. Mi nombre en la escritura, mi dinero manteniéndola a flote. Nunca fuiste un inquilino en papel. Solo un invitado al que permití quedarse con cada factura a mi nombre. Has tenido años para dar un paso al frente.
Su respiración era agitada, la ira cambiando a algo desesperado. «No puedes hacer esto. ¿A dónde se supone que voy a ir? Esto es cruel. ¿Estás arruinando mi vida por un comentario?» «¿Un comentario?», repetí, haciendo una pausa mientras un transeúnte en el vestíbulo miraba, oyendo la voz alta por el altavoz. «Son años de recibir, hijo. Años de yo construyendo mientras tú te apoyas en Ricardo. Es hora de que te sostengas por ti mismo». Ahora suplicaba, sus palabras saliendo a borbotones. «Espera, papá, hablemos». No lo decía en serio. Ricardo ha estado ayudando, pero por favor no hagas esto. Colgué el clic final, pero su desesperación resonó en mi mente. Deslizando el teléfono de nuevo en mi bolsillo, sentí vibrar una alerta de texto, probablemente de él otra vez o quizás de alguien más a quien había involucrado. Al salir por las puertas del banco, la luz del sol me dio de lleno y me pregunté a quién recurriría ahora. De vuelta en casa, el familiar crujido de la puerta principal me recibió al entrar. Los papeles del banco todavía bajo mi brazo como un escudo. El trayecto desde el centro había sido tranquilo. El coche se manejaba suavemente en las sinuosas carreteras junto al río, pero la voz desesperada de Mateo en la llamada persistía en mis oídos, un eco persistente. Dejé las llaves en la encimera de la cocina, el metal tintineando contra el granito, y me serví una taza de café de la cafetera que había puesto a preparar antes de salir. El vapor subía en perezosos rizos, llevando el rico aroma que me anclaba en medio del caos. Mientras me acomodaba en el sillón de la sala de estar, la luz del sol filtrándose a través de las cortinas a medio correr en franjas doradas, mi teléfono vibró de nuevo, una notificación de texto iluminando la pantalla. Era de Sofía, su mensaje apareciendo con un suave sonido. «¿Papá? Mateo acaba de llamarme desesperado. ¿Dice que lo estás cortando por completo? ¿Qué está pasando?» Bebí un sorbo de café, el calor extendiéndose por mi cuerpo, y respondí rápidamente de forma breve. «Solo estoy reclamando lo que es mío. Él estará bien». Pero antes de que pudiera dejar el teléfono, sonó el nombre de Sofía parpadeando. Respondí, reclinándome en el sillón, la tela gastada por años de uso. «Hola, cariño», dije, mi voz firme. «Papá, háblame», respondió ella. Su tono estaba teñido de preocupación, las palabras saliendo a borbotones en una avalancha que delataba su inquietud. «Mateo está despotricando sobre el coche y la casa. Dijo que va a pedirle ayuda a Ricardo, que Ricardo ya está hablando de encargarse de ti. Algo sobre darte una lección. ¿Estás bien?» Sus palabras golpearon como una nueva ola, pero mantuve mi agarre suelto en la taza, dejando que la información se asentara. Ricardo, siempre Ricardo. Esa serpiente con traje de 55 años, maniobrando desde las sombras. Caminé hacia la ventana, mirando la calle tranquila donde los niños montaban en bicicleta bajo el cálido sol de primavera, sus risas apenas audibles. «Estoy bien, Sofía. Mateo solo está desahogándose. Cuéntame más. ¿Qué dijo sobre Ricardo?» Ella dudó, su respiración audible por la línea. Mencionó que Ricardo se ofreció a cubrir la hipoteca temporalmente, pero solo si Mateo corta lazos contigo por completo. ¿Y? Ricardo se rió de ello. Dijo que ha sido un blando durante demasiado tiempo. Mateo se lo está creyendo, papá. Está enfadado pero desesperado. Asentí para mis adentros, las piezas encajando. Por supuesto, Mateo correría hacia él, el hombre que se había deslizado en nuestras vidas justo después del divorcio. Mi mente retrocedió mientras miraba una foto descolorida en la repisa de la chimenea. Una de los 4 en un día de campo familiar antes de que todo se fracturara. Fue un año después de que Elena se fuera. Ricardo había aparecido en la cena de cumpleaños de Mateo, sin ser invitado, con regalos caros, un reloj que eclipsaba el juego de herramientas que yo le había dado. «Tu padre es genial construyendo casas», había dicho Ricardo con un guiño. «Pero yo estoy aquí para construir futuros». Mateo había sonreído mientras yo me tragaba el insulto,
pagando dinero extra al mes siguiente por su matrícula. Ese patrón, mi sudor desestimado, el brillo de Ricardo aceptado, se había repetido. Correos electrónicos en mi bandeja de entrada mostraban transferencias que había hecho, gracias, ignorados, acumulándose. Sofía, gracias por el aviso, dije, mi voz endureciéndose. Ricardo está jugando, pero no voy a retroceder. Esto es una cuestión de justicia. Lo sé, papá, solo ten cuidado. Mateo sonaba serio. Charlamos un poco más, su apoyo un ancla silenciosa antes de colgar. Revisé viejos mensajes de texto de Mateo, las fechas revelando meses de solicitudes de dinero, sin menciones de gratitud. La traición se profundizó, pero también mi claridad. Caminando por la habitación ahora, las tablas del suelo crujiendo bajo mis pies, revisé algunos correos electrónicos en mi portátil. Patrones de la influencia de Ricardo emergiendo, pullas sutiles y chats grupales familiares de los que había sido excluido. El portazo lejano de un vecino resonó, recordándome oportunidades perdidas en el pasado. Las alianzas se estaban formando en mi contra más rápido de lo que había anticipado. Y al dejar el teléfono, mis pensamientos se volvieron a fortificar mi posición, estrategias surgiendo sin ser llamadas. El teléfono vibró de nuevo casi de inmediato, sacándome del torbellino de ideas. Miré la pantalla, el nombre de Elena, mi exesposa, parpadeando insistentemente. La sala de estar de repente se sintió más pequeña. El vapor de mi café enfriándose se disipaba en el aire como ilusiones desvanecidas. Respondí, de pie junto a la ventana donde la calma del vecindario se burlaba de la tormenta que se gestaba en mi interior. Javier, ¿qué demonios estás haciendo? La voz de Elena estalló, frenética y acusadora, cada palabra más aguda que la anterior. Mateo está histérico. Dice que le quitaste el coche y detuviste los pagos de la casa. ¿Has perdido la cabeza? Respiré hondo, agarrándome al alféizar de la ventana, la madera lisa bajo mis dedos. Hola a ti también, Elena. No he perdido nada. He reclamado lo que es legalmente mío, el coche que compré, la casa que financié. Mateo ha tenido mucho tiempo para dar un paso al frente. Ella farfulló, la línea crepitando con su emoción. Pero es tu hijo. No puedes simplemente echarlo así. Ricardo y yo estamos muy preocupados. Está hablando de involucrar a abogados si no arreglas esto. Ricardo de nuevo, moviendo los hilos a través de ella. Caminé lentamente por la habitación, pasando la foto en la repisa, mis pasos medidos para contrarrestar su prisa. Un recuerdo surgió a mitad de camino. Justo después de los papeles del divorcio, cuando Elena se mudó con él, yo había seguido fluyendo el apoyo, extra para los aparatos de Mateo, vacaciones a las que no podía unirme. Ricardo tiene grandes ideas para los chicos. Había dicho ella una vez en una llamada, su voz ligera. Yo había firmado otro cheque, construyendo en silencio mientras ellos presumían de su éxito. Ahora su pánico revelaba las grietas. ¿Abogados? Respondí, mi tono uniforme, teñido de un acero silencioso. Que lo intente. Todo está a mi nombre, Elena. No se trata de crueldad, se trata de respeto. He construido todo sobre lo que Mateo se apoya. Ella hizo una pausa, luego cambió, sus palabras suavizándose en una súplica. Javier, por favor. Por los viejos tiempos. Mateo necesita estabilidad. Ricardo dice que estás siendo irrazonable. Él está dispuesto a ayudar, pero solo si te echas atrás. Dejé de caminar, la mandíbula apretada mientras la luz del día menguaba ligeramente detrás de las nubes que se acumulaban. La ayuda de Ricardo siempre viene con control. Diles a ambos que he terminado de ser el proveedor silencioso. Mateo aprende ahora, o seguirá apoyándose para siempre. Su voz se quebró, la desesperación colándose. No lo entiendes. Está amenazando con excluirte por completo. Somos una familia, Javier. Arregla esto antes de que sea demasiado tarde. La llamada terminó con ella colgando primero, el silencio resonando más fuerte que sus palabras. Dejé el teléfono.
cogiendo un cuaderno del cajón, las páginas crujientes mientras pasaba una en blanco. Las ideas surgieron. Consultas, contramedidas, mi bolígrafo flotando, listo para trazar el camino a seguir, con el cuaderno todavía abierto en el asiento del copiloto, sus páginas llenas de notas garabateadas de la frenética llamada con Elena. Arranqué el motor de la camioneta. El familiar rugido cortó la tranquila tarde. El sol de primavera estaba bajo, proyectando largas sombras sobre el salpicadero mientras salía de la entrada, revisando la lista de contactos de mi teléfono en un semáforo en rojo del centro. Mi pulgar se detuvo en el número del abogado, un viejo conocido de negocios de construcción que salieron mal años atrás. No había tiempo para dudar. Las alianzas en mi contra se estaban estrechando y necesitaba fortificaciones. El semáforo se puso en verde y aceleré hacia su oficina en las afueras de la ciudad. El brillo del río visible en el retrovisor. Un recordatorio de las corrientes constantes bajo la superficie. Al llegar al modesto edificio de ladrillos, aparqué y entré. La sala de espera olía a café recién hecho de una cafetera en un rincón. La recepcionista me hizo pasar y pronto estaba estrechando la mano de Tomás, el abogado, su apretón firme sobre un escritorio lleno de archivos. «Javier, ¿cuál es el problema?», preguntó, reclinándose en su silla crujiente, sus ojos agudos detrás de unas gafas de montura de alambre. Le expuse lo esencial. La recuperación del coche, la detención de la hipoteca, las amenazas de Mateo y Ricardo, manteniendo mi voz nivelada, mis manos abriendo el cuaderno en los puntos clave. Necesito saber mis protecciones. Los activos están a mi nombre, pero hablan de abogados y del negocio de Ricardo. ¿Alguna vulnerabilidad ahí? Tomás escaneó las escrituras que había traído, su bolígrafo golpeando rítmicamente. Movimiento inteligente consultar ahora. ¿La casa y el coche? Sólido. Tu propiedad está clara. Pero si presionan por angustia emocional o influencia indebida, contraatacaremos con registros de tu apoyo. Hizo una pausa, pasando páginas. En cuanto a Ricardo, los registros públicos muestran que sus empresas tuvieron algunos embargos fiscales. Nada grave, pero es una ventaja si escala. Redactaré cartas de cese y desistimiento por si acaso. Profundizamos más, sus preguntas sondeando como una revisión de cimientos. ¿Cuentas compartidas? ¿Empresas conjuntas? Negé con la cabeza, pero un recuerdo surgió mientras esperaba que fotocopiara los documentos. El día que Ricardo conoció a Mateo por primera vez en un evento familiar después del divorcio, entregándole una tarjeta de visita con una sonrisa astuta. «Quédate conmigo, chico. Tu padre es bueno con los martillos, pero yo construyo imperios». Lo había oído, tragándome el orgullo mientras firmaba otro cheque para el alquiler de Mateo. Ahora el consejo de Tomás cristalizó eso en estrategia. Solicita la transferencia total del título de la casa. Les obligará a actuar. Al salir con una carpeta de borradores preliminares, los pasillos resonando con mis pasos solitarios, me sentí empoderado, el peso cambiando. Pero una parada no era suficiente. Conduje directamente a la oficina del contable al otro lado de la ciudad, los neumáticos de la camioneta zumbando sobre baches familiares. Aparcando en el lote sombreado por robles en ciernes, entré en el espacio estéril, las luces fluorescentes zumbando sobre mi cabeza. Isabel, la contable, me saludó con un asentimiento, su escritorio un mar de hojas de cálculo. «Javier, mucho tiempo. Siéntate. Cuéntame sobre estos lazos». Extendí los estados financieros, señalando transferencias e hipotecas. «Estoy cortando el apoyo a mi hijo, pero Ricardo está al acecho. Revisa si hay lagunas. ¿Algo compartido que se me haya pasado?» Ella se ajustó las gafas, las teclas resonando mientras consultaba los registros digitales. «Tus cuentas están limpias, nada conjunto con Mateo. ¿Pero la empresa de Ricardo?» He visto sus declaraciones, algunas irregularidades en las deducciones. Si estás pensando en alertar a Hacienda, a la oficina de impuestos le encantan los chivatazos sobre eso. Su tono era práctico, pero inquisitivo. «¿Por qué ahora?»
Problemas familiares, respeto pendiente, respondí, anotando sus sugerencias. Congela los créditos auxiliares, canales de denuncia anónimos. Mientras imprimía resúmenes, mi mente retrocedió a un invierno de años atrás, transfiriendo dinero para la fallida empresa de Mateo, mientras Ricardo asesoraba desde lejos, embolsándose honorarios de consultoría que yo había financiado indirectamente. Las ideas de Isabel convirtieron ese resentimiento en una herramienta. Asegura tus fondos de jubilación primero. Luego, si demandan, contrademanda por la devolución de los regalos. Para cuando me fui, el sol bajando, mi carpeta más gruesa con archivos anotados. Las estrategias se unieron. De camino a casa por la carretera del río, repasaba listas de verificación mentales. Primeras implementaciones mañana. La cabina de la camioneta se llenó de propósito. Pero al entrar en el camino de entrada, una nueva alerta sonó en mi teléfono, insinuando la aproximación de la tormenta. En mi escritorio esa noche, la carpeta de las reuniones yacía abierta bajo la cálida luz de la lámpara. Los papeles susurraban mientras los ordenaba en montones. Legal a la izquierda, financiero a la derecha. La casa estaba en silencio. Las sombras de la tarde se alargaban por el suelo de madera. Pero mi concentración era total. Primero, entré en el portal en línea, los dedos volando sobre el teclado para iniciar la transferencia del título de la casa de Mateo. Verificando 2 veces las direcciones con las escrituras. El cursor se detuvo sobre enviar. Una breve pausa mientras la satisfacción florecía. Clic y listo. Correo electrónico de confirmación, sonando como un pistoletazo de salida. Luego, el correo certificado. Sobres sellados con avisos de congelación de activos. Sellos pegados con presiones deliberadas. Dirigí uno a Mateo, otro a Ricardo, a la atención de su negocio. La tinta fluyendo constantemente. Mientras la impresora zumbaba, escupiendo copias, un recuerdo se interpuso. La entrada petulante de Ricardo en la fiesta de la segunda boda de Elena, brindando por nuevos comienzos. Mientras Mateo se aferraba a cada una de sus palabras. Mis contribuciones silenciosas, olvidadas en el burbujeo del champán. Eso impulsó el siguiente paso. Entrando en la línea de denuncias anónimas de la Oficina de Impuestos. Tecleando los detalles que Isabel había señalado. Deducciones cuestionables. Fechas extraídas de archivos públicos. Enviar de nuevo. El brillo de las pantallas reflejando mi mirada firme. Caminando hacia la ventana mientras esperaba los recibos por correo electrónico, noté que el vecindario se calmaba. Los niños eran llamados para cenar. Las luces se encendían como ojos vigilantes. De vuelta en el escritorio, supervisé las bandejas de entrada. Señales sutiles emergiendo. Un mensaje no leído del banco, confirmando las retenciones. Un rastreador de entrega para el correo. La tensión se acumulaba en la espera, pero cada acción construía el muro más alto. Luego, mientras sellaba el último sobre, mi teléfono se iluminó con una alerta entrante de Mateo. Su nombre parpadeando urgentemente, la vibración sacudiendo el escritorio. El sonido del ordenador resonó bruscamente en la habitación silenciosa, cortando la quietud de la noche como un intruso no deseado. Me incliné hacia adelante. El cursor parpadeaba impacientemente en la pantalla mientras abría el correo electrónico de Ricardo. El asunto gritaba en mayúsculas: «Cese su interferencia inmediatamente». Sus palabras se derramaban en un torrente de jerga legal y furia. Amenazas de demandas por acoso. Afirmaciones de que me había excedido con activos que pertenecían a la familia que él había cooptado. Mi taza de café estaba cerca. Una leve mancha marcando el documento debajo de ella. Una pequeña imperfección en medio de la tormenta creciente. Antes de que pudiera formular una respuesta, sonó mi teléfono. El número de Ricardo parpadeando. Respondí, poniéndolo en altavoz, el dispositivo vibrando ligeramente sobre el escritorio. «Javier, viejo tonto». La voz de Ricardo retumbó. Astuta con ese pulido de hombre de negocios ahora agrietado por la rabia. «¿Qué crees que estás haciendo?
¿Congelando cuentas e inmiscuyéndote en mi vida? ¿Crees que no sé que estás detrás de todo este problema con Mateo? Te arrepentirás de arrastrar mi negocio a tu rencor mezquino. Me levanté, caminando hacia la ventana donde las farolas parpadeaban en el anochecer. ¿Mezquino? He reclamado lo que es mío, Ricardo. Años de mi sudor financiando tu imperio en la sombra. Amenaza todo lo que quieras. Mi abogado está listo. Se rió. Un ladrido áspero que chirrió. ¿Tu abogado? Por favor. Tengo equipos que se comen a tipos como tú para el desayuno. Retírate, o te enterraré en costas judiciales. Mateo no se merece esto. Lo estás destruyendo por celos. ¿Celos? La palabra desencadenó un recuerdo. La primera vez que Ricardo organizó una barbacoa familiar en su extensa casa. Años después del divorcio, Mateo riéndose de sus chistes, mientras ignoraba mi llamada sobre una oferta de trabajo que le había conseguido. Yo había construido los puentes. Él había robado los cruces. ¿Destruyendo? Estoy enseñando, Ricardo. Algo que tú nunca hiciste. Responsabilidad real. La llamada escaló, sus amenazas acumulándose. Órdenes de alejamiento, contrademandas. Hasta que lo interrumpí a mitad de la perorata. Guárdatelo para el juez. Clic. El silencio resonó, pero no duró. Fuertes golpes resonaron en la puerta principal, vibrando por toda la casa como un trueno. Me moví hacia la entrada, mirando por la mirilla. Mateo, desaliñado, el pelo revuelto, los ojos encendidos bajo la luz del porche. Abriendo la puerta una rendija, la cadena aún puesta, me enfrenté a él. Mateo, no es un buen momento. Él empujó la puerta, la madera crujiendo. Déjame entrar, papá. Esto ha ido demasiado lejos. Me quitaste mi coche, mi casa, y ahora Ricardo dice que hay auditorías. Lo estás arruinando todo. Quité la cadena, retrocediendo mientras él entraba como una tromba, su aliento pesado por la frustración. La lámpara de la sala de estar proyectaba sombras sobre su rostro enrojecido, resaltando las bolsas bajo sus ojos. ¿Arruinando? Te has arruinado a ti mismo, hijo. ¿Apoyándote en mí mientras llamas padre a Ricardo? Hora de madurar. Me apuntó con un dedo, la voz subiendo en picos irregulares. No lo entiendes. Ricardo está ayudando, ofreciendo un lugar, préstamos. Tú solo estás amargado porque mamá eligió mejor. Admítelo. Amargado. Otro eco de esa barbacoa donde Elena me había susurrado. Ricardo es bueno para nosotros, Javier. Sigue adelante. Yo había seguido adelante financiando la vida de Mateo desde lejos. Ahora, en el aire caldeado entre nosotros, me mantuve firme. ¿Eligió mejor? Yo te elegí a ti. Cada nómina, cada sacrificio. La ayuda de Ricardo es control. Aléjate de ella o enfrenta las consecuencias solo. Mateo caminó de un lado a otro, golpeando un marco de fotos torcido. La vieja foto familiar inclinándose. ¿Consecuencias? No tengo casa por tu culpa. Arregla esto o me uniré a la demanda de Ricardo. Te lo quitaremos todo. El enfrentamiento alcanzó su punto máximo, sus gritos rebotando en las paredes. Mis respuestas eran dardos tranquilos. Demanda lo que quieras, la verdad está de mi lado. Finalmente, salió furioso, cerrando la puerta con tanta fuerza que el marco tembló. Lo observé desde la ventana mientras se subía a lo que debía ser el coche prestado de Ricardo, los neumáticos chirriando mientras se alejaba a toda velocidad. La noche se asentó, pero el aire zumbaba con asuntos pendientes, repercusiones gestándose justo fuera de la vista. Mientras las luces traseras se desvanecían en la oscuridad, una furgoneta de reparto llegó a la mañana siguiente. Su motor al ralentí mientras el conductor saltaba con una pila de correo. Salí al porche, el sol de primavera calentando los sobres crujientes que me entregó, los sellos oficiales brillando como insignias de progreso. De vuelta adentro, abrí uno en la mesa de la cocina. Los avisos de ejecución hipotecaria se derramaron, la casa de Mateo entrando en proceso, el cronograma de desalojo crudo en tinta negra. Al pasar por la propiedad más tarde ese día,
el motor del coche ronroneando constantemente, disminuí la velocidad cerca de la acera. Camiones de mudanza esperaban en la entrada, los trabajadores acarreando cajas bajo un cielo nublado. Mateo dirigiéndolos con los hombros caídos. El césped, una vez cuidado, mostraba signos de abandono, las malas hierbas saliendo por las grietas como las grietas en su fachada. No me detuve, solo observé desde lejos, una tranquila satisfacción instalándose mientras la realidad lo golpeaba. Mi teléfono vibró a mitad del trayecto. Mateo de nuevo. Me detuve cerca de la orilla del río, el agua lamiendo suavemente la orilla, y respondí: «Papá, por favor». Su voz se quebró, muy lejos de la furia de la noche anterior, teñida de cruda desesperación. Llegó el aviso de desalojo. Estoy empacando todo, sin tener a dónde ir. El lugar de Ricardo es temporal, pero ayúdame, solo esta vez. Agarré el volante, el cuero gastado bajo mis dedos. Un recuerdo surgió, Mateo de niño, tal vez 10 años, agarrando mi mano después de que una tormenta cortara la luz, dependiendo de mí para arreglar el mundo. Yo había conectado el generador, construido la red de seguridad. Ahora ese niño estaba enterrado bajo años de privilegio. ¿Esta vez? Ha sido toda una vida de una vez, hijo. Aprende de esto. Construye tu propio camino. Él regateó, las palabras saliendo en un torrente frenético. Me disculparé. Dejaré de lado a Ricardo. Lo que sea. No dejes que termine en la calle. La súplica tiró de mí, pero mantuve la línea. Las disculpas no reconstruyen el respeto. Ponte de pie, Mateo. Llama cuando estés listo para hacerlo. Colgué. El flujo del río reflejando el inevitable tirón de las consecuencias. Consultando a mi abogado a través de un rápido mensaje de texto de actualización, él confirmó. Los procedimientos avanzaban. Los intentos de Mateo de retrasarlos fracasaban. Más tarde, archivando los avisos en el cajón de mi escritorio, los papeles susurrando mientras se asentaban, mis pensamientos se expandieron a los flancos expuestos de Ricardo, sus auditorías de negocios acechando, susurros de irregularidades emergiendo. La red se estaba cerrando, las fases desarrollándose más allá de Mateo. Con los papeles del desalojo de Mateo cuidadosamente archivados, sus bordes todavía afilados como bordes sin resolver en mi mente, cogí mi carpeta y me dirigí a un tranquilo café en el centro. El aire primaveral traía un toque de lluvia mientras aparcaba, la puerta de la camioneta cerrándose con un clic detrás de mí. Dentro, el vapor subía de un latte recién hecho en la mesa de la esquina, mezclándose con el suave murmullo de los clientes que hojeaban periódicos. Bebí lentamente. El calor me anclaba mientras marcaba a mi abogado, Tomás. El teléfono presionado en mi oído en medio del tintineo de las tazas. ¿Javier? ¿Novedades? La voz de Tomás llegó, nítida y lista. Tengo los informes que Isabel señaló, las discrepancias fiscales de Ricardo, esas deducciones dudosas de las declaraciones del año pasado. Dije abriendo la carpeta, las páginas susurrando suavemente. Es hora de actuar. Un soplo anónimo a la oficina de impuestos, o a través de los canales. Él hizo una pausa, papeles barajándose en su extremo. Ambos. Yo me encargaré de la denuncia formal a través de mis contactos. Problemas de cumplimiento como estos pueden desencadenar auditorías rápidamente. Envíame el paquete, lo enviaremos certificado hoy. Asentí para mis adentros, tomando notas en una servilleta, el bolígrafo deslizándose firmemente. Mientras escaneaba los resúmenes incriminatorios, algunos gastos exagerados, vínculos offshore cuestionables, un recuerdo surgió. El brindis arrogante de Ricardo en una reunión festiva años atrás, la copa en alto. Por construir legados, había dicho, guiñando un ojo a Mateo mientras yo estaba en segundo plano. Mis manos callosas de la construcción escondidas en los bolsillos después de transferir fondos para su viaje. Él había interferido entonces, posicionándose como el visionario. Ahora yo había expuesto las grietas en sus cimientos. Al colgar, envié los escaneos desde mi teléfono,
la barra de carga llenándose metódicamente. Afuera, la ventana del café enmarcaba la bulliciosa calle, los coches zumbando como los engranajes girando en mi plan. Más tarde esa tarde, monitoreando desde casa, noté las primeras ondas. Un clip de noticias de negocios locales en mi portátil mencionaba susurros de investigaciones sobre la firma de Ricardo. Clientes retirándose en medio de rumores de multas inminentes. Ricardo esquivó mi llamada de prueba, el buzón de voz activándose después de 2 tonos. Su saludo habitual y pulcro, ahora tenso. Un mensaje de voz de él llegó esa noche, su tono evasivo, teñido de tensión. Javier, sea cual sea tu plan, detente. Podemos hablar. Arreglar esto en silencio. No respondí, en cambio, crucé bases de datos en busca de más influencia. El brillo de las pantallas iluminaba mi firme resolución. Sus apresurados intentos de reestructuración aparecieron en los registros públicos. Movimientos de activos, pero demasiado tarde. Las multas se acumulaban, su imperio tambaleaba. El silencio de su parte creció, una victoria parcial zumbando en la casa tranquila, mientras dejaba el teléfono. Conduciendo a casa bajo la luz menguante, el río brillando junto a la carretera, mis pensamientos vagaron hacia posibles disculpas. El peso de la justicia asentándose como el anochecer. Un golpe tentativo resonó en la casa esa noche, sacándome de la cocina, donde el atardecer se asentaba suavemente, proyectando largas sombras sobre las encimeras. Me acerqué a la puerta mirando hacia afuera. Mateo estaba en el porche, su postura encorvada, una sombra vacilante contra el crepúsculo. Al abrir, el aire fresco entró de golpe, trayendo el olor a lluvia inminente. «Mateo», dije uniformemente, haciéndome a un lado. «Entra». Entró lentamente, las manos metidas en los bolsillos, la mirada baja. La lámpara de la sala de estar parpadeó al encenderla, calentando el espacio con un suave resplandor. Se detuvo cerca de la repisa, mirando la vieja foto familiar, antes de hablar. Su voz era baja y vacilante, cada palabra cargada de remordimiento. Después de una noche de insomnio en casa de Ricardo, rodeado de su frío lujo, Mateo se había enfrentado a la verdad. La ayuda de Ricardo venía con condiciones, sus promesas vacías en comparación con los años de mis silenciosos sacrificios. El peso del aviso de desalojo finalmente había roto su orgullo. «Papá, metí la pata, y mucho. El desalojo, quedarme en casa de Ricardo. Todo me ha golpeado. Di todo por sentado. Te llamé perdedor mientras vivía de tu trabajo. Lo siento, de verdad». Me apoyé en la pared, con los brazos cruzados, dejando que la admisión quedara en el aire. Un recuerdo parpadeó. Mateo, de adolescente, radiante después de que construyera su casa del árbol, nuestras risas compartidas bajo los cielos de verano, alegrías que Ricardo nunca podría reclamar. Ahora esa inocencia estaba atemperada por el crecimiento. Las palabras son un comienzo, hijo, pero las acciones. Te has apoyado en muletas demasiado tiempo. Él asintió, sacando un pequeño sobre de su chaqueta, una carta escrita a mano, los bordes doblados con cuidado. Lo sé. No más limosnas. Tengo una entrevista de trabajo mañana. Trabajo manual, como empezaste tú. Ricardo. Se está distanciando también después de los problemas en su negocio. Ahora veo que me estaba usando para llegar a ti. La puerta se abrió de nuevo. Sofía llegando sin avisar, su llave girando suavemente. Entró, sintiendo el momento. Su presencia un ancla de apoyo. ¿Papá? Mateo me envió un mensaje. ¿Todo bien? Mateo se giró, la voz quebrándose ligeramente por la vulnerabilidad. Hermana, estoy asumiendo mi responsabilidad. Papá tiene razón. Necesito construir mi propio camino. Nos sentamos entonces alrededor de la mesa, una comida tranquila de sándwiches que había preparado, los platos puestos con cuidado deliberado. Sofía asintió alentadoramente, sus palabras suaves. Es un paso, Mateo. Papá siempre ha sido justo.
Lo perdoné allí, un firme apretón de manos sellándolo, sin sentimentalismos, solo límites. Eres familia, pero el apoyo termina aquí. Gánatelo. Ricardo permaneció en silencio, las señales de no contacto claras en su ausencia. Mientras Mateo se iba, prometiendo un cambio, Sofía me abrazó. Orgullosa de ti, papá. Más tarde, archivando viejos archivos en el cajón, en un cierre simbólico, salí al patio trasero, contemplando las estrellas que centelleaban arriba, brindando en silencio por nuevos comienzos. Si te gustó esta historia, por favor, dale me gusta en este video. Suscríbete al canal y comparte tus impresiones sobre esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por tu atención.